Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con el desarrollo de la clase y vamos a hablar de lo que es la placenta. De hecho, la anterior semana lo que habíamos mencionado era la característica inicial, les decía que muchos de ustedes tienen la confusión de que la placenta es un órgano que se encuentra alrededor del feto, y de hecho la placenta es una estructura que se encuentra frente al feto, ¿sí? ¿Para qué características tiene la placenta? De hecho, la placenta tiene características diferentes. Hablando anatómicamente, la placenta tiene características diferentes en cuanto a si estamos analizando la porción materna o la porción fetal. De hecho, las características son tan diferentes que se los estudia por separado. Si me permite un segundito, debo hacer un registro. Perfecto. Les decía entonces que la placenta tiene características muy particulares. Lo primero que debemos entender es la posición. De hecho, si ustedes analizan esta diapositiva, lo que podemos observar son las características que tiene la placenta a medida que se desarrolla. Entonces, la placenta es aquella estructura que se encuentra frente al embrión y que tiene las características de generar estos elementos de filtración, si vale el término. En realidad la placenta es un órgano que se encarga de, por una parte, generar un tipo de filtro, por otra parte es una estructura que genera elementos orgánicos, hormonales, además de contar con algún tipo de cierto tipo de capacidad de absorción de traumas. Entonces, dentro de lo que son las características de la placenta, hablando ya de su origen, nos vamos a remontar a lo que es las primeras semanas de desarrollo intrauterino. Dentro de lo que son las primeras semanas de desarrollo intrauterino, una de las cosas que vamos a observar o que debemos recordar es que la placenta es le llamemos un órgano embriológico transitorio que de hecho se forma a partir de la masa celular externa, y esta masa celular externa, como bien ustedes conocen, o genera lo que es el trofoblasto, lo cual se divide en sin citotrofoblasto y citotrofoblasto, que básicamente son los elementos estructurales de lo que es la placenta y la función de la placenta, porque estas dos capas celulares son las que van a ir a generar aquella estructura de filtración, ¿sí? Esa estructura, estas dos capas son las que de hecho generan un tejido epitelial tan delgado que es muy similar a lo que sucede en los pulmones, que permiten que un elemento que se encuentra en la porción, o los elementos sanguíneos que se encuentran en la sangre materna, puedan intercambiar ciertos componentes con la sangre fetal, sin entrar en contacto directo. Entonces, las características de la placenta de inicio son esas. De hecho, la placenta en una primera instancia se forma en el polo embrionario de nuestro blastocisto. Acuérdense que en la porción más profunda, o en la que primero se implanta, es la que se va a ir a generar el polo embrionario, donde está el embrión, y el polo abembrionario, donde el embrión no se encuentra. Entonces, este polo embrionario es el que va a generar una disposición mayor de lo que son los conocidos como troncos vellocitarios. Y estos troncos vellocitarios son los que van a ir a generar cada unidad de filtración en la placenta. ¿Cómo funciona esta estructura entonces? Esta estructura de hecho se consolida bajo el siguiente criterio. Fíjense, esta es
la estructura de la placenta. ¿Qué podemos ver en la estructura de la placenta? De hecho, son dos los componentes que podemos observar en la estructura de la placenta. Uno que se conoce como la decidua basal, ¿sí? Y otro como la capa coriónica. Estas dos porciones están muy relacionadas con la distribución anatómica externa de la placenta. De hecho, cuando hablamos de la decidua basal, de hecho la decidua basal se conoce como porción materna de la placenta, o sea, es la parte interna de la placenta que está vinculada al útero, a la capa endometrial. Y cuando hablamos de corium, nos estamos refiriendo a la porción fetal de la placenta, pero esto es desde la parte interna, o sea, los componentes internos. No nos estamos refiriendo a la porción externa, porque de hecho la porción externa tiene características diferentes. Entonces, cuando hablamos de la decidua basal, de hecho la decidua basal es un componente que se encuentra prácticamente en toda la extensión de la placenta, tiene características de ser una porción bastante vascularizada, ¿sí? Una porción que se encuentra en contacto íntimo con los elementos vasculares de la madre, mientras que la porción fetal es una porción más organizada. La porción fetal de la placenta, de hecho, es una porción que está más vinculada a lo que eran los troncos vellocitarios. ¿Por qué? Porque de hecho esta es una estructura que no es tan delicada como la decidua basal, porque de hecho la decidua basal, al ser un tejido altamente vascularizado, es altamente hemorrágico, y esa es una de las desventajas de la placenta, porque puede generar hemorragias masivas que son difíciles de detener. Lo que no sucede en la porción fetal de la placenta, porque es una estructura mucho más organizada, que tiene vasos sanguíneos mucho más organizados. Si me permiten un segundito, por favor. Bueno, continuamos. Les decía que de hecho estas son las dos porciones internas que están claramente representadas en la placenta. Cuando quiero hablar de la función de la placenta, debo quizás retrotraer un poquito a tratar de hablar primero de la estructura. La placenta tiene cierta estructura que tiene la característica de generar dos flujos sanguíneos de preservar dos flujos sanguíneos sin que estos vayan a fusionarse. De hecho, si analizamos la porción materna de la placenta, tiene un contenido vascular que es propio de la madre, mientras que la porción fetal tiene un contenido o un gran contenido del flujo sanguíneo del feto o del embrión. La característica es como sigue. Fíjense, esta es una estructura que me muestra distintas etapas o distintas etapas de formación, distintas etapas anatómicas de la placenta. Lo que sucede con la placenta es que, de hecho, si ustedes ven la imagen en la cual la sangre materna ingresa a estos septums organizados, de hecho, fíjense, la sangre materna entra por la porción central
¿sí? Y se distribuye hacia la porción lateral, generando que las vellosidades laterales, las vellosidades que son formadas por los troncos vellositarios absorban esta distribución. ¿Qué quiere decir? Fíjense la imagen del centro, que es una estructura mucho más organizada. Prácticamente toda la distribución de la sangre materna está rodeando lo que son los troncos vellositarios. Y si tendríamos que hacer un corte del tronco vellositario para ver cómo es la distribución de los vasos sanguíneos que permiten este intercambio de elementos entre madre y feto, de hecho, fíjense, en la parte izquierda tenemos una imagen en la cual los vasos sanguíneos se encuentran dentro de las estructuras de los troncos vellositarios, que en este caso serían los troncos vellositarios terciarios, que son los que de hecho están generando el flujo sanguíneo hacia el feto. Entonces, no hay en ningún momento un intercambio sanguíneo pleno entre la madre y el embrión. Por eso es que muchos casos en los cuales la madre tiene ciertas enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, que de hecho no son contagiables de madre a feto por las características de la placenta, no por el mismo hecho que no hay un contacto directo de elementos sanguíneos que pudieran llevar o arrastrar algún tipo de manifestación patológica, alguna enfermedad o transmitir algún signo. Cuando hablo de las características de la placenta a término, o sea, las características de cómo es que la placenta se ve, les decía al principio que la placenta tiene dos elementos reconocibles. Un elemento externo que está frente al feto, y de hecho este se conoce como porción fetal de la placenta, y es la que se reconoce, y es en la que se reconoce el cordón umbilical. Esta es una porción extremadamente dura, les decía, muy organizada, que por sus características estructurales normalmente no tiende a generar ningún tipo de hemorragia ni alteración, porque es una estructura dura, es una capa dura. Mientras que del lado opuesto tenemos la porción materna. La porción materna, de hecho, es una porción que, por sus características de contacto directo con la porción del endometrio, tiene una característica de ser altamente vascularizada y tiene una fragilidad mayor. De hecho, esta porción de la placenta se ve como que más cruenta y menos organizada. Parecería una porción de tejido muscular seccionada por las características. Es exactamente como, bueno, no igual, ¿no? Parecería un cúmulo de carne molida, ¿sí? Que tiende a generar hemorragia, porque prácticamente es eso, ni siquiera se ve como una porción muscular en corte, porque cuando nosotros vemos una porción muscular, de hecho lo que vemos es una sección de estructuras o de tejido muscular organizado, ¿sí? Entonces en la placenta es algo un poco más cruento. Si quisiéramos hacer un análisis un poco más detallado, hablar de la porción fetal, les decía, está relacionado con la aparición de lo que es la manifestación del cordón umbilical. Una característica muy importante de esto es que cuando vemos el cordón umbilical, de hecho, todos los componentes vasculares se dirigen hacia el cordón umbilical, y es característico y es fácil ubicar dónde está el cordón umbilical, incluso si el cordón umbilical no estuviera presente por alguna razón. Donde todas las estructuras vasculares confluyen estaba el cordón umbilical, mientras que en la porción materna la característica es que hay una como que segmentación de los elementos de esta placenta, segmentación como compartimentalización de la estructura de la placenta, que de hecho se conoce como los cotiledones, que son estructuras como islas de la placenta. ¿Qué características tiene esto? De hecho, esta característica se da por la razón de que si por alguna razón existiera una hemorragia,
Esta hemorragia solamente está zonificada, segmentada o se manifiesta en una de estas estructuras sin tener que complicar a las demás. Ese es un aspecto importante por el hecho de que la compartimentalización de esta placenta permite que la estructura en sí pueda autoprotegerse y se pudiera incluso, ¿cuál es el término que podríamos utilizar? Se pudiera incluso minimizar el tipo de intercambio sanguíneo, pero solamente en un sector, sin comprometer el resto de los sectores. ¿Cómo es que se ve la placenta? Les decía que la placenta tiene esas características. Ustedes se fijan, esta es una placenta que una placenta inmediatamente después de que se ha generado el alumbramiento. Y de hecho esta placenta, fíjense, tiene un cordón umbilical en la porción lateral. El cordón umbilical no necesariamente está al centro. Normalmente el cordón umbilical se encuentra en una porción más o menos céntrica, pero pudiera estar en la porción, una porción más periférica, incluso pudiera estar en el borde, como vamos a ver posteriormente. Lo que nos llama la atención es esto, fíjense que son los grandes vasos que confluyen en el cordón umbilical. Son grandes vasos que van recolectando el contenido sanguíneo de la placenta y lo distribuyen en el embrión. Y en sentido inverso, ¿no? Que la sangre del embrión o del feto se distribuye en toda la placenta mediante estos vasos significativamente grandes. Cuando quiero analizar cómo se debería ver la porción materna de la placenta, de hecho, esta es la misma placenta que vimos hace un momento, pero invertida. Fíjese cómo prácticamente tengo la compartimentalización, tengo los cotiledones, esta segmentación de elementos, fíjese, son característicos y prácticamente están separados por unos tabiques fibrosos que permiten que se pueda, quizá el término vale es como un panal de abejas, ¿sí? Que de hecho está permitiendo que no solamente veamos una placenta, sino quizá muchas placentas, muchas estructuras placentarias que están fusionadas en un solo grupo y que le permite tener características de funcionamiento mucho más óptimas. En este caso, fíjense, esta es una placenta, es la porción fetal de una placenta que tiene las características de generar que ha generado dos cordones umbilicales. ¿Cuál es la característica de estos dos cordones umbilicales? Que de hecho estos cordones umbilicales nos dan la idea de que teníamos dos embriones, dos fetos, los cuales estaban compartiendo una misma placenta. Esto es viable y se manifiesta muchas veces. En cuanto a las características generales de la placenta, olvidé mencionar, la placenta es una estructura semicircular que tiene un espesor más o menos entre 2 o 3 milímetros y que en cuanto a peso y volumen pudiera tener características diferenciales de acuerdo a especie y de acuerdo a la presencia de uno o de más fetos. En este caso, fíjense que la inserción de los cordones umbilicales está más o menos céntrica, no se encuentra en la parte central ni tampoco en una periferia. Las características de la confluencia de los de los vasos sanguíneos que se dirigen al cordón umbilical. De hecho, mientras más lejos del cordón umbilical estemos, los vasos serán más delgados. Y a medida que nos acercamos al cordón umbilical, estos vasos tendrán características mucho más gruesas. ¿Por qué? Porque de hecho deberían confluir de manera más o menos organizada y de manera más o menos homogénea desde toda la placenta hasta el cordón umbilical, de vaso más pequeño a vaso más grueso y abundante. Parecería un árbol, ¿no es cierto? Esa distribución a manera de elementos dicotómicos, o sea, que se van dividiendo cada vez más, es característica en este tipo en esta superficie de la estructura de la placenta. En el caso, fíjense, este es otro caso de cómo es que se ve la placenta a término. De hecho, en esta imagen lo que podemos observar es que la placenta de hecho ya está limpia. O sea, ya no observo esa cantidad de sangre, lo que me permite
identificar con mayor facilidad cuáles son las divisiones, cuáles son los cotiledones que están presentes en esta porción materna. Placenta con dos pedículos, dos cordones, los cuales están insertados, los cuales están relacionados con la placenta en una posición lateral, ¿sí? Fíjense, parecería que prácticamente los cordones están sujetos en la porción lateral. De hecho, la porción lateral es bastante rudimentaria, ¿sí? Entonces, están sujetos no en la porción lateral, sino en la periferia de la porción superior o de la porción fetal. Esta misma placenta en vista o con imagen de la cara materna. Ahora bien, hay un elemento que es necesario identificar. Cuando hablamos de placenta, hay un término que es común, bueno, no es común, pero que sí se escucha, es el término de placenta previa. Entonces, lo primero que vamos a considerar es cuál es la posición adecuada de la placenta. La placenta, de hecho, tiene una posición que debería estar prácticamente opuesta al cérvix, o sea, opuesta al punto de emergencia, al punto de nacimiento, ¿sí? Porque el cuello uterino vendrá a ser el punto de emergencia, de salida del feto. Pues la placenta se encuentra prácticamente en el lado opuesto. Esta vendría a ser la posición correcta, normal de una placenta. ¿Qué sucede cuando la placenta, por X o Z razón, se va a generar bloqueando la salida del feto? Entonces, esto se conoce como placenta previa. ¿Por qué placenta previa? Porque, de hecho, el cuerpo va a querer retirar primero a la placenta porque es el primer elemento que se encuentra disponible. Normalmente estos casos, de hecho, requieren procedimiento cesárea, caso contrario no hay un nacimiento que sea exitoso y favorable para la salud del bebé ni para la salud de la madre. Ahora, hay una variación que es una estructura más o menos intermedia, la que se considera como placenta previa parcial. ¿Qué quiere decir? Que la estructura no está bloqueando completamente la salida del feto, pero se encuentra cerca. O sea, pudiera estar quizá generada a partir del cuello uterino hacia la porción media de la placenta. En estos casos muchas veces se puede generar un nacimiento sin una intervención quirúrgica, o sea, sin cesárea, pero con alto riesgo de sufrimiento fetal, ¿no? O de hemorragia masiva. Esta es la placenta media parcial. Ahora, cuando queremos hablar de la circulación de la placenta, bueno, habíamos ya analizado un poco esta imagen hace unos momentos, en cuanto a que las características de la circulación útero-placentaria, de hecho, permiten que la sangre del embrión nunca se mezcle con la sangre de la madre. Solo haya un intercambio de nutrientes, de elementos gaseosos, incluso hormonales y elementos elementos de anticuerpos que se intercambian por proximidad. ¿Cuál es el elemento que en realidad sirve de filtro? En realidad son dos, de la capa citotrofoblástica y la capa sincitotrofoblástica, que van a ir a generar un epitelio extremadamente delgado por el cual se puede intercambiar estos componentes. De hecho, cuando ustedes analicen primero la circulación fetal. De hecho, la sangre del feto vendrá por el cordón umbilical y se irá a distribuir por la porción interna de los troncos vellocitarios, que es la imagen que ustedes tienen acá. Vasos grandes que se están distribuyendo por la porción interna de los troncos vellocitarios. Pero ¿qué sucede? La sangre materna, que está un poco más desorganizada, si llamemos, porque de hecho, fíjense que la porción materna es una estructura, si bien altamente vascularizada, pero es una estructura desorganizada en cuanto a la presencia de vasos significativamente grandes que lleven sangre. Entonces, la porción materna se encuentra desorganizada, hay sangre por todo lado, y esta sangre prácticamente es la que se introduce a los dichosos cotiledones, y estos cotiledones van a ir a generar espacios
alrededor de la porción externa de los troncos velocitarios para ir a prácticamente bañar los troncos velocitarios con sangre materna, y esa relación de proximidad es la que va a ir a generar ese intercambio de elementos de los componentes que tiene la madre necesarios para el embrión, y así también los elementos que tiene el embrión como desecho y que debe desechar la madre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la circulación. Así es como la circulación uteroplacentaria se manifiesta y permite que haya cierto tipo de independencia en cada uno de los tipos de las características sanguíneas, pudiéndose la madre, no sé, de un tipo de sangre y el bebé de otro tipo de sangre, o tener, como les decía, algún tipo de manifestación patológica que es filtrada por la sangre. A ver, en cuanto a las características, ya las funciones de la sangre, de la placenta, de hecho podemos mencionar que la placenta tiene varias funciones, dentro de las cuales la que, bueno, las vamos a analizar por importancia. De hecho, la primera función que le damos a la placenta está vinculada con la respiración, ¿sí? Y esto vendría a ser el intercambio gaseoso. La sangre materna lleva hacia el embrión o al feto todo lo que son todo lo que es la necesidad biológica de absorber oxígeno. Entonces, la sangre lleva oxígeno y al mismo tiempo retira el remanente del proceso biológico de la respiración, que prácticamente son gases de monóxido. Entonces, el intercambio gaseoso es el fundamental. Llevo lo necesario y recojo lo que no es necesario. Otra de las características de cualquier proceso biológico va a ser, aparte de la respiración, va a ser la alimentación. Entonces, la sangre es la que es encargada de llevar todos los nutrientes necesarios que requiere el embrión para desarrollarse, ya sea crecer o madurarse. Y de hecho, al mismo tiempo, como está vinculado con un líquido, también lleva la cantidad necesaria de electrolitos para poder generar un equilibrio interno. Una de las funciones también importantes de la madre, de la placenta, es la transmisión de anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Les decía, la placenta es un filtro. Pero si bien es un filtro, pero para los elementos nocivos, atraviesa gases, ¿sí? Atraviesa nutrientes, ¿sí? Atraviesa minerales, ahí tenemos todo lo que son las características de los electrolitos, y además atraviesa lo que son los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, porque la madre normalmente transmite al embrión ciertos elementos que le van a permitir mejorar su condición de vida en cuanto a la presencia de gérmenes o de microorganismos. Entonces, la madre le transmite al embrión ciertos anticuerpos que ya la madre tiene. Y estos son anticuerpos que, de hecho, no requieren fortalecerse con vacunas, ¿no? Son anticuerpos que filogenéticamente, por herencia de evolución, vamos generando como especie. Otra de las funciones de la placenta, de hecho, es la producción de hormonas. La misma presencia de la placenta es la que estimula a que el desarrollo intrauterino, o sea, el embarazo, se mantenga. Entonces, la placenta también genera una gran cantidad, no es una gran cantidad, pero genera hormonas que permiten que el desarrollo intrauterino se manifieste, se desarrolle con la menor, sin grandes inconvenientes, ¿de acuerdo? ¿Hasta este punto tienen alguna consulta? Levanten la manito, no pueden activar sus micrófonos, por favor, levanten la manito si tienen alguna consulta. Perfecto, entonces continuemos, espérenme un segundito que busco una diapositiva.
Perfecto, continuemos. Entonces, cuando quiero hablar de las características del cordón umbilical, que, bueno, el cordón umbilical de hecho tiene como una principal función la de vincular al feto con la placenta y de esa manera generar la circulación uteroplacentaria con todas las características, funciones que acabamos de explicar. Cuando hablamos de las características del cordón umbilical, de hecho, lo primero que nos va a llamar la atención, al igual que la cara fetal de la placenta, es la presencia de un paquete vasculonervioso significativamente grueso, ¿sí? Un paquete vascular, perdón, significativamente grueso. ¿Qué otra cosa nos va a manifestar? De hecho, hay cierto tipo de elementos anatómicos que son particulares del embrión, sobre todo en la porción más cercana al embrión o al feto, ¿sí? Entonces, algunos de los componentes que estaban presentes en el disco embrionario prácticamente son los que van a ir a formar parte de este cordón umbilical. Hablemos de lo que son partes del saco vitelino, ¿sí? Una porción del ánus, de la cavidad amniótica, que también se está formando parte del cordón umbilical. No tiene mucha importancia para nosotros, pero de hecho es interesante conocer. Cuando hablamos de nacimiento, ya habíamos identificado que al analizar el nacimiento, de hecho, ya hemos indicado la fecha de nacimiento, cuáles son, cómo puedo determinar el tiempo del nacimiento. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar cuáles son las partes del nacimiento. Y de hecho, el nacimiento en sí tiene varias etapas, ¿sí? Y estas varias etapas, de hecho, se pueden quizá esquematizar en las siguientes etapas, ¿no? Las siguientes partes. Una primera etapa del nacimiento está vinculada con lo que es la preparación del nacimiento en sí. ¿Qué va a suceder en las últimas etapas del nacimiento? De hecho, tiene que haber un cambio de posicionamiento del feto, y cuando estamos cerca del nacimiento, ese cambio de posicionamiento se hace mucho más marcado, o sea, hay un descenso del feto, o sea, el feto se acerca a lo que es el cuello uterino, y de hecho, ya apoyado con la presencia o la alteración de ciertas hormonas, existe una dilatación de las estructuras musculares que van a permitir el nacimiento. Entonces, esa vendría a ser una primera etapa, que es la fase de preparación, ¿sí? de expansión muscular, la dilatación. Posteriormente tendremos una fase de expulsión, ¿sí? Que es prácticamente la salida del feto. ¿Sí? Esta fase de expulsión es una fase, quizá le llamamos una fase activa, ¿sí? En la cual hay una expansión muscular significativa, ¿sí? Que permite la salida del feto. Esto acompañado de un tipo de contracción armónica que permite que poco a poco se realice la expulsión. Y de hecho, posteriormente la expulsión está vinculada a lo que es el nacimiento, que prácticamente el nacimiento es la salida completa del feto. Ahora bien, hay una última etapa. Esta última etapa está vinculada ¿con qué? Con la expulsión de la placenta. La placenta, de hecho, la expulsión de la placenta, de hecho, prácticamente es la última parte del nacimiento. Y esta última parte tiene un nombre característico y se conoce como alumbramiento. Y muchas veces hay confusión al hablar del nacimiento, que se confunde el alumbramiento con el nacimiento en sí. O sea, el alumbramiento está vinculado a la expulsión de la placenta, mientras que el nacimiento es la expulsión del feto. ¿De acuerdo? Entonces son esas etapas en las cuales yo puedo identificar, puedo diferenciar de acuerdo a las condiciones en las cuales se va a generar el término del desarrollo intrauterino.
Vamos, es lo mismo. Bueno, entonces, para terminar, les muestro este video en el cual prácticamente se está mostrando todas las etapas, bueno, las etapas del nacimiento. Estamos en la primera etapa preparatoria, ¿sí? Una etapa de dilatación, una dilatación progresiva que se va generando. No solamente es muscular, también hay un reacomodamiento de estructuras óseas. Ahora, esta dilatación está acompañada también por contracción. Las estructuras óseas de la cabeza del embrión, del feto, perdón, también están preparadas para contraerse ligeramente para permitir que el nacimiento sea mucho más fácil. Por eso es que las estructuras óseas de la cabeza no están completamente osificadas. La expulsión completa con el nacimiento y posteriormente la expulsión de la placenta como el alumbramiento. Perfecto, a ver, les voy a dar el micrófono. Perfecto, ¿tienen alguna consulta antes de que terminemos el tema? No es complejo hablar de la placenta, realmente ya hemos hablado mucho en cuanto a su estructura, qué son los troncos vellocitarios primarios, secundarios, terciarios. De hecho, posiblemente lo que deberíamos analizar que es diferenciar qué es tecido basal y qué es el corium. El corium también se conoce como el corium frondoso por la cantidad de elementos que tiene esta estructura. Doctor, una pregunta. Escucho. Usted dijo que cuando se producía la hemorragia, si que llegara a ocurrir durante en la placenta, en una de las estructuras, ¿en cuál sería o podría ser en cualquiera de las dos? No, pero lo que pasa es que si hay un desprendimiento placentario, la placenta de hecho ya no tiene ningún, o sea, la placenta va a generar hemorragia mientras el feto aporte con sangre, ¿sí? De hecho, si hay un desprendimiento placentario completo y el feto no ha nacido, de hecho hay una muerte fetal porque el feto pierde oxígeno y de hecho va a dejar de generar circulación. Entonces la placenta va a dejar de sangrar. Lo que no va a dejar de sangrar es la estructura materna, ¿no? El endometrio, cuando tiene algún tipo de lesión, sangra bastante. Ahora, ¿cuándo se manifiesta también un sangrado? Cuando hay un desprendimiento parcial. ¿Sí? Cuando hay un desprendimiento total, de hecho, el endometrio va a sangrar, pero quizá no va a sangrar con las características, o sea, va a tender a cicatrizar, ¿se dan cuenta? Porque ya se ha eliminado la placenta del todo y el endometrio tiende a cicatrizar. Cuando hay un sangrado bastante profuso es cuando hay un desprendimiento parcial o cuando la placenta no ha sido expulsada del todo, entonces queda parcialmente adherida. Entonces ahí el endometrio no puede cicatrizar, no puede generar un sello cicatrizal y el mismo hecho de que la placenta tiende a generar descomposición porque ya no está cumpliendo sus funciones y el cuerpo ya lo considera como algo extraño, va a generarse una hemorragia profusa. Independientemente de eso, que serían las características de sangrado quizá más presentadas, hay muchas otras causas que pudieran generar sangrado. El mismo hecho que los desprendimientos parciales, pero mínimos, van a ir a generar que algún cotiledón pueda desprenderse y generar hemorragia. Muchas veces, alguna vez han debido escuchar el embarazo de alto riesgo, embarazo de alto riesgo. Es donde ya ha habido un desprendimiento parcial, donde algunos cotiledones se han desprendido y han generado una hemorragia mínima. ¿Sí? ¿Hay riesgo de que los demás se desprendan? Sí. Les decía, como son estructuras segmentadas, muy posiblemente el desprendimiento de 1, 2, 3 cotiledones no va a generar significativamente un cambio significativo en cuanto a la cantidad de nutrientes o de funcionalidad de la placenta. Pero ya hay riesgos, ¿se cuenta? Si yo ya desprendo 50% de la placenta, de hecho voy a tener un riesgo mucho mayor, riesgo de hemorragia y riesgo de pérdida.
si no hay ninguna otra consulta, les estoy habilitando, déjenme un poquito hasta la tarde. No sé si les voy a dejar este tema y el anterior como una sola guía, desarrollo fetal y placenta en una sola guía, o se los voy a dividir. O sea, hasta el año pasado estaban como una sola guía, pero posiblemente para que sea un poco más corta la guía, voy a ver si es muy larga, se las divido. Si está relativamente corta, se las voy a presentar como una sola guía para que ustedes puedan entregar una sola guía. Otra cosa que les voy a habilitar esta tarde, el contenido y les voy a habilitar las guías para que ustedes puedan subir la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, doctor, gracias. Bueno, entonces Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, no se olviden continuar con la lectura.